Paz de Cristo. Praise the Lord. Hermanos, les presento a continuación Brothers, I now want to present to you las guías the guidelines y el plan de reapertura and the plan to return para nuestro templo for our temple el primer domingo de julio. the first Sunday of July. Y dice la palabra de Dios para comenzar en Proverbios capítulo 11 versículo 14. And to begin, it says in the book of Proverbs, chapter 11 and verse 14, Donde no hay dirección sabia caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. it says, where there is no counsel, the people fall, but in the multitude of counselors there is safety. Y Proverbios 24:6 dice la palabra de Dios así. And Proverbs chapter 24, verse 6, Dice, porque con ingenio harás la guerra y en la multitud de consejeros está la victoria. it says, for by wise counsel you will wage your own war, and in a multitude of counselors there is safety. Esto que le voy a leer en este párrafo This paragraph that I'm going to read to you es tomado de las directrices de nuestra Asamblea Apostólica this is taken from the directives of our Apostolic y Assembly. dice así. And it says this. La Asamblea Apostólica comprende el gran valor de la vida humana a los ojos de Dios. It says the Apostolic Assembly comprehends the great value of human life in the eyes of God. Creemos que el valor de cada ser humano consiste en el hecho de que, a diferencia del resto de la creación, el hombre fue creado a la imagen de Dios. We believe that the value of each human being consists of the fact that, different from the rest of creation, man was created in the image of God. Como creyentes, As believers, también creemos que nuestros cuerpos son el templo del Espíritu Santo we also believe that our bodies are the temple of the Holy Spirit. y que como tales se nos ha confiado su bienestar. And as so, we have been entrusted with its well-being. A la luz de estas verdades estamos comprometidos a proteger la salud de los miembros de nuestra iglesia y de nuestras comunidades. In light of these truths, we are committed to protect the health of the members of the church and of our communities. Proteger la vida humana es un valor muy importante de nuestra iglesia. Protecting human life is a very important value in our church. Esa es la introducción que viene de las directrices o de las guías de la Asamblea Apostólica de las Oficinas Generales. Now, this is the introduction of the guidelines and plans that come from the general offices of the Apostolic Assembly. Es importante seguir las guías It's very important that we follow these por guidelines la salud, por el bienestar del ser humano. for our health, for everyone's well-being, Sea bautizado o no sea bautizado. whether that means you're baptized or not. Pero hay riesgos. But there are risks. Los riesgos siempre van a estar ahí. The risks will always be there. Por lo cual vamos a seguir leyendo el siguiente párrafo. But for the same reason, we'll read the next paragraph. La nueva obra de Sunday Apostolic Church está tomando las precauciones necesarias para minimizar los riesgos para la salud de la congregación. It says the new work of Sandy Apostolic Church is taking the necessary precautions to minimize the risks of the health of the entire congregation. Entre otras cosas, nuestra iglesia está limpiando y desinfectando el santuario. And amongst other things, the church is being cleaned and disinfected, the sanctuary, and is being observed. Y también estamos observando estrictamente las normas de distanciamiento social. We're also observing very strictly the norms of social distancing. Sin embargo, no podemos eliminar completamente el riesgo de exponerse a un virus. Without a doubt, we cannot eliminate completely the risk of being exposed to a virus. Al participar en nuestras actividades, By participating in our activities, el congregante asume el riesgo que puede resultar de exponerse al contagio de enfermedades transmisibles. those who congregate will be in a risk of resulting in exposing themselves to be contained with these sicknesses.
Dice Proverbios 15:22, los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. It says in Proverbs 15:22, without counsel plans go awry, but in the multitude of counselors they are established. Entonces vamos a congregarnos. So we're going to be El congregated primer domingo del mes de julio, que es el 5 de julio. the first Sunday of July being July 5th. Y a continuación, And after that, le or presento las guías y plan para la reapertura de nuestro templo para los servicios. I want to present to you the plan and guidelines of our return for each of our services. Son 16 puntos. There's 16 Y points, el número 1 dice así: and number 1 is this. debemos seguir las normas recomendadas por el gobierno federal, estatal y local. We should follow the requirements of our governments, that's federal, local, and state. Vamos a seguir las normas recomendadas por ellos. We're going to follow the recommended norms by them. Número 2. Number 2, Se capacitará a un grupo de ujieres en los procedimientos implementados para la seguridad de la congregación. a group of ushers will be used to implement the next procedures for the security of the entire Así congregation. que esta semana So this week, vamos a tener un grupo, una reunión we're going to have a meeting con ujieres with ushers para darles a conocer to let them know los procedimientos que vamos a implementar. the procedures that we're going to implement. Número 3. Number 3, Se colocarán anuncios en áreas claves para su información acerca de los nuevos estándares. we will place announcements in key areas on information according to the new standards. Número 4. Number 4, Si tiene síntomas de enfermedad, se les pide que se queden en casa. if you have symptoms of any sickness, it is recommended that you stay home. Entonces, hermanos, se les pide, si está enfermo, So, brothers and sisters, if you are ill, we do ask you, para proteger a la congregación, in order to protect the que se quede en congregation, casa. to please stay Yo home. puedo orar por usted. Hay muchas maneras de hacer oración. I can pray for you, and there's many ways to pray. Tenemos oración sábados, lunes por Zoom. We have prayers on Saturdays and Mondays through Zoom, Pero hay maneras de hacer la oración también. but there are ways to reach you in prayer. Yo no puedo o no debo de exponernos físicamente, I shouldn't expose myself physically, pero podemos hacerlo siguiendo protocolos. but we can do it following the protocols Y también precauciones. and also the Si precautions. usted quiere que yo vaya a orar a su casa If you would like me to go pray in your home porque está enfermo because you are o ill enferma, or si sick, hay una ventana en su casa, usted puede estar por dentro y yo por fuera y orar. if you have a window, you could be inside the window and I'll be out and I will pray for O you. podemos orar a distancia. Or we can pray at a safe Así distance. que el estar enfermo y pedir la oración no es un obstáculo. So being sick and needing prayer, that should not be an Pero obstacle. tenemos que respetar lo que es la distancia. But we must respect the social distance. Dice el siguiente punto, Next point número is 5. number 5. Se recomienda que las personas de 65 años en adelante se queden en casa. It is recommended that people 65 years of age or older do stay home. Dice se recomienda, Now it does say it is no recommended. dice que se les está impidiendo. It doesn't say that it is forced. No estamos obligándolos a que se queden en casa. We're not forcing you to stay Pero home. si usted tiene 65 años en adelante, But if you are 65 years or se le older, da la recomendación para su propio bienestar. we do ask you and recommend you for your own well-being. ¿Por qué esta recomendación? Now, why this recommendation? Porque el 90% de las personas que han fallecido han sido de esta edad. Because 90% of the people who have passed on from this illness are in that O range. sea, de 10 muertos por el coronavirus, Out of 10 people that are dead from this virus, 9 de ellos 9 of them han sido de 65 años en adelante. are 65 years or older. Por eso se les recomienda esta a ustedes de 65 años en adelante. That's why we're recommending this to you. Punto número 6. Point number 6. Se limpiará y desinfectará todas las áreas de contacto frecuente del templo antes y después del servicio. We will clean and disinfect
every areas of contact that were frequent in the temple before and after the service. Para llevar esto a cabo, Now, to make sure this gets yo le voy done, a pedir a la presidenta de Dorcas de favor que nos organice este trabajo en 4 grupos. I'm going to ask the president of the women to organize this into 4 groups. Los 4 grupos, The 4 groups, el líder del primer grupo va a ser nuestra hermana María Vázquez. the leader of the first group will be our sister Maria Y Vasquez. solamente va a escoger una familia más. And she'll choose one more Porque family. tampoco queremos tener muchos miembros limpiando porque también hay riesgos de contaminarse ellos mismos. Because we don't want to have many people in the same room disinfecting because of the risk. La hermana María va a estar encargada va a pedir de favor a otra familia. So Sister Maria will ask another Y family, van a ser 2 grupos. and there will be 2 groups. Un grupo va a estar limpiando aquí dentro del templo, una familia. One family cleaning inside the temple, Y la otra familia que ella escoja va a estar limpiando lo que son los puntos de contacto en los baños y en las escaleras. and the other family will be cleaning the points of contact, which are the restrooms and our stairs. El segundo grupo The second group, será nuestra hermana Sandra Villalobos. the leader will be our sister Sandra Villalobos. Ella también va a escoger otra familia She as well is going to choose another y family va a seguir el mismo procedimiento. and follow the same procedure. El tercer grupo The third group, va a estar encargada nuestra hermana Esther Galindo. our sister Esther Galindo will be in charge. Y ella va a escoger otra familia con el mismo procedimiento. She'll choose another family and follow the same procedure. Y el cuarto grupo And our fourth group familia será nuestra hermana Silvia Laguna. will be our sister Silvia Laguna. Y ella va a escoger otra familia She is going to choose another family para que le ayude con esta tarea. to help her with this job. Son 4 grupos. There are 4 groups. Cada domingo Every Sunday se van a estar rotando they will be y rotating, lo van a hacer antes y después del servicio. and it will be done before and after service. No solamente eso, Not only this, yo voy a hacer un documento but I will make a document donde se registren el nombre de la familia o de la persona que está encargada, where we register the names or record the names of the family in donde charge, escriban que limpiaron y desinfectaron los micrófonos, los interruptores de luz, los baños, limpiaron la alfombra. where they check off that they've cleaned the microphones, the amplifiers, the lights, and every point of contact. Y ese documento va a estar con las iniciales de las personas que hicieron eso. ¿Para qué? Para que si llega un día el departamento de salud, les comprobemos que ese trabajo se hizo con la fecha. And everyone, we will check that in, so they'll check in the date to make sure it all got done. Yeah, if the health department comes over and they ask for a document, we will have it available. También el grupo de alabanza estará responsable de limpiar y desinfectar su área. Now the praise team will also be responsible of cleaning and disinfecting their area Cada domingo. every Sunday. Un servidor, el ministro, Myself, the minister, voy a estar encargado de limpiar mi área donde estoy ministrando. I'll be in charge of cleaning and disinfecting my area where I am ministering. Punto número 7. Point number 7, Distanciamiento social. social distancing. Debe de haber una distancia mínima de 6 pies. There should be a distance of at least 6 feet. Las sillas ya están distribuidas, hermanos, The chairs are already distributed por familias y también individuales. by families and Y individuals, están a 6 pies de distancia. and they are 6 feet of Entonces las distance. sillas están dispersadas de una manera que la familia se puede sentar juntos en la misma fila, pero también habrá un lugar con sillas separadas 6 pies de distancia si viene la persona sola. So the chairs are dispersed in a way that the family can sit together in the same aisle, but we also have areas where there are single chairs that are 6 feet distance if a person were to come along. Es por eso la importancia, hermanos, That's why it's so important, brothers and sisters, de comunicarnos. to Si communicate. usted va a venir el próximo domingo If you're going to come next Sunday, para poder reservar sus asientos. in order to reserve your seats, Entonces es muy importante que nos confirme it's very important to us that you si confirm va a venir y cuántos van a venir, cuántos miembros de su familia, if you're coming and how many members of your family, para poder acomodarlos por familias o individuales a 6 pies de distancia. in order to arrange the seats to your fitting. Evitar el contacto físico como el saludo de manos y los abrazos.
Avoid physical contact by greeting of hands and hugs. Va a ser solamente por un tiempo. This will only be for a time. Punto número 8. Point number 8. Uso de guantes desechables. We will use gloves. Se le plastic pide que gloves. a los miembros traigan sus guantes, We ask that the members bring their own pair of los gloves usen todo el tiempo. to be used at all Si times. usted no llega a traer guantes, aquí se le va a proveer. If you don't have gloves, we will provide them for you. Punto número 9. Point number 9. Usar un cubrebocas todo el tiempo. Using a face mask at all times. Desde que salimos del auto Since we get off of our cars hasta que regresemos. until we return. Lo hacemos para proteger al prójimo. We do this to protect our neighbor. Entonces les pide que traigan su cubrebocas, pero si no tiene uno disponible, la iglesia le proveerá uno. So we do ask that you bring your own mouth coverings or face masks, but if you don't have one, the church will provide one. No colocar cubrebocas a niños menores de 2 años de edad. Do not use face masks for children under 2 years of age. Las personas que estén ministrando podrán descubrir su boca manteniendo los 6 pies de distancia. The people who will be ministering can take off their face mask while ministering, but at a 6 feet distance. Desde el púlpito From the pulpit hasta donde están las sillas until where the chairs are, va a haber 12 pies de distancia. there will be a 12 feet distance. Entonces hay suficiente distancia para prevenir la contaminación. So we do have a safe amount of distance to prevent any risk. Siguiente punto. Second point, Siguiente punto es el punto número 10. for the next point, point number 10, El uso de los baños. the use of the restroom. Los baños podrán utilizarse individualmente para mantener la distancia de 6 pies. Bathrooms will be able to be used individually to maintain a safe distance. Va a estar un mujer aquí en la puerta del templo We're going to have an usher here in the door, y él va a estar observando que solamente entre a los baños los miembros de una familia o una persona sola por vez. who will be monitoring and observing that members of the same family can enter the restroom or just one person at a Si time. usted va al baño, If you're going to the restroom, el ujier le va a avisar si hay alguien allá adentro. the usher will let you know if there's somebody Y todo lo already que tiene que hacer inside. la persona es esperar que salga la persona que está dentro de la familia y después entraré. And all you must do is just wait for the person to come out and then you are free to go in. El padre o la madre de familia deberá acompañar a sus hijos al baño. Now, parents must accompany their children to the restroom. Es algo que nosotros ya estamos practicando. That's something that we've been practicing already. already. Dice, se proporcionarán las toallitas desinfectantes para las personas que entren al baño antes de usarlas. Now, we will proportion the disinfectant towels for people to use them before going into the restroom. Para que usted desinfecte el área que va a usar. So you can disinfect the areas you will use. Lavarse las manos después de usar los servicios. Washing your hands before and after using the Y restroom. cuando regrese al templo, And when you come back to the temple, ya sea que venga de su hogar o ya sea que venga de los baños, whether you coming to your place or coming from the la restroom, iglesia le va a proporcionar el gel desinfectante de manos y se utilizará antes de entrar al templo. you will be asked to use the disinfectant gel on your hands before coming into the temple. Número 11. Number 11, No habrá escuela dominical ni venta de comida. there will be no Sunday school, no food sales. Número 12. Number 12, La ofrenda y diezmo tendrá un lugar asignado donde la congregación lo podrá depositar. offerings and tithings will have a designated place of placing it for the congregation. Por la puerta de entrada, On the entrance, a mano derecha, en la puerta de entrada del templo, a mano derecha, ahí va a estar el lugar donde usted va a poder depositar sus ofrendas y sus diezmos. through the entrance on your right hand, we will have a designated place so you can deposit your offerings and tithings. Punto número 13. Point number 13. Las ventanas y puertas del templo deberán permanecer abiertas durante el servicio, permitiendo la circulación del aire. Now the windows and the doors of the temple should remain open during service, allowing the circulation of air. No habrá llamado al altar. There will be no altar calls. Si alguna persona enferma desea la oración, If a person that is ill desires a prayer, el ministro seguirá el protocolo de limpieza.
the minister will follow the procedure of cleaning. Entonces vamos a despedir a la congregación, vamos a hacer una oración. Usted puede orar desde sus asientos, yo voy a hacer la oración desde el púlpito. So we will have a final prayer at the end of service. Vamos a despedir a la iglesia. We're going to dismiss the church. Usted va a salir por la puerta de salida. You're going to exit the temple. Porque tenemos una puerta de entrada y una puerta de salida. Because we have a door through the temple and an exit door. No vaya a entrar por la puerta de salida. Do not enter the exit door. Vamos a tenerlas con letreros, con señales. We're going to have the doors with signs. Y tampoco salga por la puerta de entrada. And don't enter through the exit. Pero una vez despedida la congregación, But as soon as we dismiss, si hay una persona que esté muy enferma, if there is someone that is very ill, hay un protocolo de limpieza para poder yo orar por la persona aquí en el altar. there is a safe protocol which we can take to pray for. Este protocolo es que tengo que desinfectarme las manos. That protocol would be that I disinfect my hands, Me pongo el cubrebocas, I place the face me mask, pongo la careta de plástico I'll have to put a face shield y me pongo guantes and place gloves on, y oro por la persona. and I can pray for the person. Si hay una segunda persona, If there's a second person, va a estar a 6 pies de distancia. they will be at a 6 feet Me distance. tengo que quitar los guantes donde oré por la primera persona. I'll have to take off the gloves that I used to pray for Me the tengo first que person, desinfectar las manos. disinfect my hands, Tengo que limpiar el face shield o la careta I'll have to clean the face shield, y ponerme unos guantes nuevos place on a new pair of y gloves, orar por la siguiente persona. and pray for the next person. Todo esto se hace por precaución. All of this is done because of Su precaution. vida es muy importante para mí como ministro Your life is very important for me as a minister, y estamos siguiendo todos estos protocolos. and we're following all of these protocols. Siguiente punto. Next point, Cuando haya terminado el servicio, when service has ended, salir lo más pronto posible por la puerta de salida y respetando la distancia. we're asked to leave the temple as soon as we can through the exit door, respecting the distance. Queremos evitar que se congreguen y platiquen al final del servicio para prevenir lo que es la contaminación. We want to avoid the gatherings after service so we can lower the risks of the Entonces, contamination. Recuerden, hay dos puertas Remember, there's going to be 2 doors disponibles. that are available. La de la entrada, The enter, donde siempre hemos entrado aquí al templo, where we've always entered the door, y va a haber una puerta de salida, and there's going to be an exit donde son door las puertas dobles, where we have the double doors, y se les pide a la congregación and the congregation is que no asked se quede platicando ni en el templo ni en los pasillos, to not stay talking in the hallways or the stairs, y que no se quite el cubrebocas hasta que esté en su automóvil. and to not remove your face mask until Todo you're esto va a ser in your por un vehicle. tiempo, hermanos. All of this will be for a limited time. Siguiente punto, Next point, y es el punto número 16, es el último. and this is point 16, our last El point. servicio en las redes sociales Our service online, lo vamos a seguir transmitiendo. we're going to keep transmitting. Vamos a transmitir desde el inicio We're going to transmit it from the beginning hasta el fin de la predicación. to the end of preaching. Entonces ahí se va a cortar la transmisión. So that's where we'll cut off the live. Después voy a hacer otra oración por la congregación, I'll do another prayer for the congregation, cada quien en su lugar. for everyone in their Entonces por places. Facebook vamos a estar los domingos a las 12 del mediodía. So through Facebook, we will be congregating Sundays at 12 p.m. Voy a seguir compartiendo el estudio bíblico los jueves a las 7 de la noche. I'll keep sharing the Bible studies on Thursdays at 7 p.m. Este estudio bíblico, This Bible usted study, puede tener este material, you can have this nos material. va proporcionado la Asamblea Apostólica. The Apostolic Assembly has given it Es to us. gratis. It's for free. Todo lo que tiene que hacer es enviar un correo electrónico a sandyapostolicchurch@gmail.com. All you need to do is send an email to sandyapostolicchurch@gmail.com, Y yo se lo envío con mucho gusto. and I will send it to you very gladly. Las oraciones Now, prayer de meetings Dorcas for the women van a seguir los lunes por Zoom a las 7 de la noche. will still be Monday nights at 7 through Zoom. Las oraciones de los varones
prayer for men va a seguir por Zoom a los sábados a las 6 de la mañana. will still be Saturday at 6 a.m. through Zoom. Y yo tengo un estudio doctrinal And I have a doctrinal study los martes Tuesdays por medio de Zoom through Zoom a las 7 de la noche. at 7 p.m. Así que hermanos, están disponibles para todos. So brothers and sisters, this is available for all. Es el mismo link de la oración de los varones y las orcas de la estudio doctrinal. And it's the same link that will be sent for the prayer meetings on Saturdays and Mondays. Esos son los 16 puntos. Those are the 16 Es para points. protegerlo a usted, It's to protect you. es para protegernos a It's nosotros. to protect all of us. Sabemos que es temporal. We know this is only temporary. Guías y plan de reapertura These guidelines in this plan están disponibles aquí en la mesa que está a la mano derecha cuando usted entra al templo. they're going to be available for you on the right side Le of voy a the pedir a cada door. familia que cuando venga al templo tome una I want to ask every family when they come into the temple to take one para que pueda usted leerlas so you can read them y estar familiarizado con ellas. and be familiar with the guidelines. Hermanos, para mí es un gusto anunciar que vamos a reabrir nuestro templo. Brothers, it's a great joy to me to announce that we're going to reopen the Contamos con temple. la protección de Dios, We're counting on the protection of pero es God, necesario ser prudentes. but we must be prudent. Yo como líder de esta iglesia As a leader of this church, me interesa seguir estas normas, estas I'm guías, very interested in following these norms, these guidelines, porque me interesa su salud. because I'm interested in your health. Hermanos, los que estén disponibles el próximo domingo, por aquí nos vemos. Brothers and sisters, everyone who's available next Sunday, we'll see you here. Que el Señor les bendiga. May God bless you.